Hola Doc, soy Mónica Quiroz, la doctora Finanzas, y ayudo a médicos y profesionales de la salud a potenciar sus billeteras, pero especialmente a generar utilidades para sus clínicas. Y uno de los grandes temas que siempre tengo es, no Doc, yo no soy empresario, yo soy médico, yo solo me dedico a mis consultas y a las cirugías, pero yo de finanzas no sé nada. Bueno, hoy quiero decirte que es muy importante que empeces a preocuparte por las finanzas de tu clínica, porque de lo contrario te vas a seguir convirtiendo o seguir siendo un autoempleado, no vas a poder crecer, pero además de eso no vas a dejar que tu clínica mejore tus finanzas. Hoy te quiero demostrar qué cosas básicas tenés que tomar en cuenta en tu clínica para que veas que sí es importante analizar las finanzas de tus clínicas. Y otra cosa más, eso no significa que solo vas a ver los estados financieros. Los estados financieros no es la información más adecuada cuando tenés una clínica pequeña para tomar decisiones o para hacer análisis. No significa que no le vas a decir a tu contador que no hagas los estados financieros, que no presente la contabilidad. Todo eso tiene que estar al día y eso está muy bien. Pero para tomar decisiones, los estados financieros, a menos que sea una clínica muy grande, un hospital, sí son importantes, pero cuando tenés un consultorio o tu clínica es pequeña, cuando estamos hablando de clínicas pequeñas, estamos hablando de no más de 5 médicos dentro de la clínica. Eso es una clínica pequeña. Entonces, yo quiero enseñarte hoy por qué sí tenés que tener un poquito de mentalidad de empresario para que puedas analizar estas variables y tomar decisiones. Ya te voy a compartir qué es lo que podemos analizar en este caso. Estas son las finanzas básicas de una clínica, algo de un consultorio, algo pequeño. Ve que sí son elementos muy importantes. Entonces, por ejemplo, tenés que analizar cuáles son tus fuentes de ingresos. Tus ingresos pueden ser solo, por ejemplo, de consultas. Entonces, bueno, ¿cómo haces para diversificar esa cantidad de ingresos que tenés ahí? Pueden ser provenientes de cirugías también. Ok, ¿cuánto te está ingresando mensualmente de cirugías? Eso es muy importante que lo analices, porque vos puedes decir, bueno, la verdad es que prefiero dedicar, por ejemplo, de 6 días de la semana que trabajo, 3 lo dedico a cirugías porque me está representando tanto dinero y 3 de consulta, básicamente, digamos, como para poder aumentar los días de cirugía. O vos decís, bueno, en las mañanas hago cirugía, en la tarde voy a decir cualquier cosa, de 2 a 3 de la tarde, reviso a los pacientes que tuvieron cirugía temprano y el resto lo doy para consulta hasta las 7 de la noche. Eso podría ser algo, pero es importante que lo analices de manera numérica también, que eso es lo que te estoy enseñando. La otra cosa es que, bueno, si vendes algún tipo de dispositivo o algún complemento para tus terapias, por ejemplo, si sos dermatólogo y ofreces tratamientos de estética, no sé, que pones Botox y todo ese tipo de cosas, eso también puede entrar dentro de servicios paralelos a lo que normalmente haces. La otra, por ejemplo, pueden ser terapias, a lo mejor, no sé, sos otorrino y tenés algún tipo de terapia para el vértigo. Entonces, esas terapias las puedes incluir ahí. O sos fisioterapeuta y tenés los equipos, tenés servicios con las máquinas y decidiste incluir una terapia alternativa para ayudar a tus pacientes. Ya el solo hecho de sentarte a analizar esta tabla de dónde proviene tu mayor fuente de ingresos y cómo poder, entonces, por ejemplo, si las cirugías representan más que la consulta, cómo poder aumentar, por ejemplo, las cirugías, que es lo que te podría dejar más dinero. O a lo mejor son las terapias, porque las terapias no dependen de vos, sino que subcontratas este servicio o le pagas a alguno de tus pupilos para la implementación de esa terapia y le pagas por servicios profesionales. Entonces, y a lo mejor ahí tenés una muy buena fuente de ingresos, pero eso tenés que analizarlo. La otra variable importantísima, eso se llama flujo de caja, y para mí es más valioso el flujo de caja analizado con detenimiento que un estado financiero. No significa que no los vas a hacer, como te decía al principio, no significa que no vas a analizar también los datos de los estados financieros, pero eso no nos da tanta información tan certera cuando es un negocio pequeño como sí el flujo de caja, y a este sí tenés que monitorearlo. Los gastos se dividen en dos, normalmente gastos operativos fijos y gastos variables. Esto yo no lo estoy complicando la mayor cosa, porque como vos me decís que sos médico y no empresario, pues yo sí quiero enseñarte cómo sí tenés que tener ciertas variables de empresario para poder tomar decisiones dentro de tu clínica. Entonces, por ejemplo, los gastos
Gastos operativos fijos, aquí estamos hablando de tus secretarias o tus asistentes, los asistentes ya médicos como tal en tu consultorio. Por ejemplo, si sos dentista o odontólogo, normalmente tenés asistentes que trabajan al lado tuyo, pasándote las cosas, verificando cosas, haciendo procedimientos para que vos puedas atender otros pacientes. Entonces eso normalmente es un gasto operativo fijo. El alquiler del consultorio, si es que lo alquilas, yo siempre, y eso quiero hacer un video, yo siempre te recomendaría enfocar también tu negocio en bienes raíces, pero creo que voy a hacer un video largo y tendido sobre eso, entonces no me voy a meter en eso, pero acordate, si no lo he hecho, por lo menos de aquí a marzo, por favor, escribime en los comentarios. Ok, luego otro gasto operativo fijo pueden ser el mantenimiento, o sea, los suministros de limpieza que tengas ahí, la papelería, todos los dispositivos que uses, las pastas que tengas que usar para los procedimientos, los cambios de agujas o qué sé yo que necesites para tus análisis, todo eso sí podrían ser gastos operativos fijos. Entonces, la otra es el teléfono, por ejemplo, un software de manejo de citas, eso podría ser un costo operativo fijo, y también hay costos variables. Entonces, vos aquí te puedes poner a analizar, ok, vale la pena, por decirte un ejemplo, ya tenés un software de manejo de citas y tenés a tu secretaria. Vale la pena que tengas 3 secretarias, a lo mejor te está sobrando una y puedes dejarte 2 y complementar el resto con el software que además le manda recordatorios a los pacientes, les entran mensajes de texto, o sea, hay software súper lindísimos, súper complejos también para analizar esto. Entonces, esas son cosas que vos con esta información podés considerar a la hora de ver cómo potenciar las finanzas de tu clínica. Por ejemplo, el alquiler del consultorio, que era lo que te hablaba. ¿Vale la pena alquilar donde estoy? ¿Tiene suficiente parqueo? ¿Es rentable o mejor hago una inversión en una propiedad mía? Pero de eso vamos a hablar en otro video. Gastos variables, por ejemplo, asistentes para cirugía, solo los vas a ocupar cuando tenés cirugías, entonces esos son gastos variables. Alquileres, por ejemplo, lo hice lo más llano posible, sencillo, para no complicarte mucho la existencia. Alquileres de equipos para cirugías o procedimiento, a lo mejor vos necesitas cierto estetoscopio que solo lo usas para un procedimiento X y no tenés que comprarlo, sino que lo alquilas, pero solo lo usas cuando tenés la cirugía. Yo soy doctora en finanzas, no doctora en medicina, por lo tanto, ahí me vas a disculpar si uso términos que no corresponden, pero es para ejemplificarte mejor las cosas. Entonces vos podrías decir, bueno, el asunto es que si yo aumento las cirugías, me van a aumentar estos costos variables y todo eso tengo que tomarlo en cuenta, no solo a la hora de establecer las tarifas y los precios, sino que también tengo que tomarlo en cuenta para analizar qué es lo que mejor me conviene. Entonces, por eso cuando vos me decís que sos médico, pero no sos empresario, tenés que tener estos elementos para poder tomar decisiones dentro del consultorio. Así que aquí me tenés igual. Y recuerda, organízate, invierte y sé libre.